Qué alegría estar de nuevo con ustedes en este programa. Hoy vamos a dar la lección número 14 de 80 de las clases Mejorando nuestras cualidades humanas, que se realiza a través del grupo en Facebook Talmud, Torah y Tania, que dirige Andrés Artes Portus. La clase de hoy está buenísima. Viene un tema que es súper importante: el valor de la fe ciega. Quiero saludar a todos los suscriptores que están llegando a nuestro canal Hashem en tu vida, y muchas gracias por compartir todos los contenidos. Que Hashem me los bendiga a todos y muchas gracias por el apoyo. Ok, entonces vamos a arrancar con el tema: el valor de la fe ciega. Esfuérzate por vivir dentro de la fe y evita toda clase de especulación. No te ocupes de la filosofía, sino que por el contrario cree en Hashem con una fe simple. En general, puede parecer que la gente se encuentra lejos de la especulación filosófica, pero muchos la practican en alguna medida. Todo el mundo filosofa. Escuchen bien, hasta los niños suelen tener confusas teorías. Debes alejar toda clase de especulaciones del corazón. Recházalas y no pienses más en ellas. Todo lo que necesitas es una fe pura en Hashem y en los verdaderos tzadikim. Hemos recibido la Torah a través de Moshe, nuestro maestro, y ella nos ha sido transmitida de generación tras generación por intermedio de numerosos tzadikim plenos de temor y de respeto. No cabe duda alguna respecto a su integridad, y en ellos se puede confiar sin dudar. Todo lo que uno debe hacer es seguir sus huellas, creer en Hashem con simplicidad e inocencia y guardar los mandamientos de la Torah tal cual como nos han sido enseñados por nuestros santos antepasados. Si la persona es sincera y no cuestiona, podrá ser digna entonces de recibir ayuda de Hashem, quien la iluminará con el aspecto del deseo, que es algo superior incluso a la sabiduría. El atributo de la sabiduría se encuentra de hecho más alto que la fe. Pero uno debe evitar la sabiduría de la especulación y basarse solamente en la fe. Escuchen bien, la fe posee un gran poder, y cuando uno sigue su senda puede alcanzar ese deseo, que es un nivel más alto aún que el de la sabiduría. Cuando se es digno del deseo, se siente entonces un gran anhelo e inclinación hacia Hashem. Este sentimiento llega a hacerse tan intenso que ya no se sabe qué hacer y se llora. Pero existe el filósofo dentro del corazón de cada hombre. Este es el mal, aquel que hace surgir preguntas dentro de nuestra mente. Debemos humillarlo y arrojarlo fuera, esforzándonos en la fe y liberando a nuestro corazón de todo cuestionamiento. Existen pecados que llevan a la persona hacia el escepticismo. Esto también puede suceder si la persona no fue concebida en santidad, en especial si ella misma es culpable de pecados similares. Todas estas cosas deterioran la fe. Es necesario, por lo tanto, sentirse avergonzado del hecho de tener dudas al respecto de la fe. Tales cuestiones no son un signo de inteligencia, sino un indicador de que la persona ha sido concebida en estado de impureza o que ella misma es culpable de tales pecados. Son estas cosas las que hacen que uno dude sobre la esencia de nuestra fe. Tales dudas deben, por lo tanto, causarnos una gran vergüenza y tristeza en el corazón. La gloria de Hashem llena toda la tierra. Está en Números, capítulo 14, versículo 21. El mundo entero está lleno de su gloria. También está implícito en Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y esto es algo que la persona debe de comprender. Y debe recordar también que las dudas al respecto las separan de Hashem y las desarraigan de la vida con toda la vida. No es necesario describir la gran vergüenza que debe sentir la persona debido a estas dudas, pero mediante el corazón quebrantado y la vergüenza es posible expulsar y borrar todos estos cuestionamientos. La fe es algo muy poderoso y puede fortalecer mucho tu vida. Si tienes fe, posees entonces una fuente de consuelo e inspiración para los momentos en los que surgen las dificultades.
pues entonces comprendes que todos tus problemas son en definitiva para tu propio bien y constituyen una expiación de tus pecados. Sabes que al final Hashem será bueno contigo, tanto en este mundo como en el próximo. Pero la persona escéptica y desprovista de fe no tiene dónde recurrir en el momento que la golpean las dificultades. Se encuentra completamente sola, sin consuelo ni inspiración. Es imposible asentar todo por escrito, pero la persona inteligente será capaz de comprender por sí misma a partir de lo dicho y de sacar las conclusiones pertinentes. Lo más importante es una fe inocente. Con ella uno puede tener una parte en este mundo y en el próximo. Feliz de aquel que posee una fe así, pues nunca será perturbado. Existen almas concebidas en absoluta santidad. Cuando un alma tal desciende a este mundo y no se contamina con el pecado, ello da como resultado una persona con fe perfecta. Esa persona no tiene ningún tipo de dudas nunca. Es posible que otras personas expresen su escepticismo delante de esa persona, pero su fe no es perturbada en lo más mínimo. Como un eunuco que no se excita con palabras de lascivia. Ella se mantiene absolutamente indiferente a todas las dudas. Sus oídos están sordos a las especulaciones y confusiones. Incluso la persona que no posee un alma tan extraordinaria puede comprender que los cuestionamientos que la gente suele hacer no son más que tonterías. Examinando sus preguntas con detenimiento salta a la vista que en el fondo no constituyen una dificultad en sí. Mucha gente se siente perturbada durante años por determinadas preguntas sin comprender que esos cuestionamientos incluyen de hecho su respuesta. Es solo su falta de inteligencia lo que hace que aparezcan a simple vista como preguntas válidas. Sus preguntas son similares a aquellas que se suelen hacer a los niños. Si el vidrio de una ventana está roto, ¿por qué cambiarlo por el de la ventana de al lado si un pájaro puede pasar volando por el segundo marco vacío? De hecho, la pregunta ya incluye su respuesta, pero el niño no se da cuenta y considera que es una pregunta muy difícil de responder. Pensará al respecto y no sabrá la respuesta que darle. Pero la pregunta en sí es verdaderamente tonta. La pregunta respecto al pájaro constituye en realidad la respuesta a la primera pregunta. El motivo por el cual no utilizamos el vidrio de la segunda ventana es precisamente porque dejará un espacio a través del cual podrá pasar un pájaro volando. Un niño no posee la inteligencia suficiente como para darse cuenta que la respuesta está incluida en la misma pregunta. Es por ello que la pregunta le parece tan difícil. Y lo mismo es verdad respecto a mucha gente. Una pregunta estúpida entra en sus mentes y ellos no se dan cuenta que en realidad incluye su propia respuesta. Parece ser una pregunta difícil, ¿no? Pero solo debido a su falta de inteligencia comprenderá bien esto. Considera todo esto y fortalécete en la fe. Huye de esa locura y la confusión y aleja de tu mente todas las preguntas y las dudas. Esto implícito en Sijot Aran número 32. Pero veamos la fe simple. Este párrafo es el primero de una serie de parágrafos que tratan con el tema más importante escrito por Rabbeinu Zal, y este es el tema más importante de todos. Es un tema sobre el cual se han utilizado más páginas que cualquier otro de los muchos dichos de Rabbeinu Zal. El tema es simple, emuná, tener una fe simple. Rabbeinu Zal insiste en el hecho de que cada persona, cada judío, debe fortalecerse con todo su poder y con toda su determinación con emuná, teniendo fe en Hashem. La fe en que hay un Hashem. Fe en que hay un Hashem. Creo en el mundo y que Hashem gobierna las acciones del mundo. Pero miremos este tema, el peligro de la filosofía. Este parece un tema trivial e infantil. De seguro nos encontramos mucho más allá de la etapa en la que tenemos que hablar sobre la fe simple. Se podría pensar que este es un tema para los niños. Rabbeinu Zal dice que es un hecho que cuanto más avanzada sea la persona en el nivel intelectual, más se volverá hacia la Hakirá, hacia el estudio de la filosofía. Esto es algo que de hecho hace que su fe se deteriore. Esto le produce un daño a su fe. La persona debe de tener una fe muy simple y no permitir leer libros de filosofía. Están aquellos que opinan que el estudio de la filosofía es importante para saber qué responderle al otro lado de la moneda.
Indudablemente es insalubre y venenoso que la persona se pase al otro lado. Es mejor ser inculto en lo que a ello concierne y no saber nada de sus pensamientos y sus teorías. El Rabí Akiva dice que aunque uno no crea en ello, el estudio de la filosofía es suficiente para causar daño. El Rabí Akiva, el más grande de todos los Tanaim, afirma que la persona que estudia filosofía anula su posibilidad de llegar alguna vez al Gan Edén. En un cierto nivel, la persona queda anulada espiritualmente. Es verdad que otros sabios disputan esto, pero solo un tonto se arriesgaría cuando alguien tan grande como el Rabí Akiva lo afirma. El Rabí Akiva no está solo. Rabbeinu Zal es un posek, el que tiene la autoridad para decidir la ley. Rabbeinu Zal toma partido por el Rabí Akiva y afirma que la persona que lee el libro de filosofía adquiere para sí un boleto de ida y sin retorno al Weinom. Prácticamente nunca ocurrió un caso en que una persona que haya estudiado filosofía saliera indemne, o bien cae mucho en su emuná o pierde su fe por completo. Pero ciertamente nadie puede ganar en el campo de la fe leyendo un libro de filosofía. Todos, absolutamente todos, están afectados por las dudas. Hablando sobre estas cuestiones de fe, Rabbeinu Zal dice que en la superficie parecería ser que la persona común se encuentra muy lejos de la filosofía. La persona común es alguien que teme a Hashem y que cree en Hashem. La persona común vive una vida de fe en verdad. Aunque Rabbeinu Zal dice que esto es así, toda persona común, grande o pequeña, erudita o no, de alguna manera está incluida en este tema. Cada uno, aunque no haya oído nada de la filosofía, a veces alberga pensamientos que le traen dudas con respecto a la creencia en Hashem. Pero ¿cómo es viviendo con una fe ciega? ¿Cuál es el consejo? Primero debemos ser fuertes e ignorar esas cuestiones, sin ser demasiado lista ni profundizar. La persona más simple y común debe creer firmemente en Hashem y en los Sadikim. El tema más saludable es la fe ciega, algo de lo cual se burlan muchos intelectuales. La fe ciega es el rasgo más admirable que la persona puede adquirir en esta vida, pues cuando la persona tiene una fe ciega y llega a la corte celestial, su corona brilla. Rabbeinu Zal dice que sí, debido a las cuestiones de los libros de la filosofía o de esos profundos pensadores. La persona tiene la mínima duda sobre los axiomas básicos del judaísmo y sobre la fe, debe considerar la fe simple que tuvo Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Tenemos otros grandes tzadikim que nos han enseñado la fe en Hashem y en la Torah. De seguro ellos fueron tan grandes y tan puros que de hecho son en quienes podemos confiar, en ellos y no en otros. Esto es muy simple. Podemos confiar en Moshe Rabbeinu, podemos confiar en los grandes tzadikim, en los Tanaim, en los Amoraim, en los tzadikim del pasado. Tenemos este hermoso linaje, esta cadena de oro que va hacia atrás, hacia el Har Sinai, hasta los Avot Akedoshim, los santos patriarcas, quienes eran simples Balei Emuná, simples creyentes, y se dice que Abraham Avinu, Beemim Be Hashem, creían en Hashem. Punto. ¿Por qué no confiar en ellos? Ellos nos han dado una herencia que de hecho es bueno que sigamos sin cuestionamientos. Bueno, pero miremos este tema, saltando hacia el nivel de el Ratzón. Rabbeinu Zal dice que alguna gente llamaría a esto la fe ciega. Algunos lo llamarían la fe tonta, que significa no inteligente, iletrado, insensato, lo opuesto de sabio. Rabbeinu Zal dice que a partir de esta emuná shutá, de esta fe muy simple e infantil, la persona puede saltar por sobre todos los niveles intermedios, por sobre todas las sefirot, y puede ir directamente desde el nivel más bajo hacia la corona, hacia el Keter de todas las sefirot, todo a través de tener una fe simple. Por sobre la corona se encuentra lo que es conocido como Ratzón, que es el deseo y la voluntad. Cuando el deseo por acercarse a Hashem arde en la persona, ella se inflama de entusiasmo al punto en que se vuelve parte del espíritu de Hashem y su alma se fusiona con la misma Shekinah. La falta de fe, Hasbe Shalom, que es denominada Shmat, tiene una gematría de 344. Moshe Rabbeinu se encuentra entre los lados opuestos de la cerca.
Moshe es gematría 345, más elevado que esto es Ratzon, que es gematría 346. Esto es lo que dice la Gemara, que cuando Ben Asai habló sobre el Rabín Akiva, dijo de él que era el Sadik más grande de todos los tiempos, igual a Moshe Rabbeinu. Todos los Hagmei de Israel, los sabios de Israel, Ketanin Kalipot Hashum, como la cascarilla del ajo. ¿Y quién era el verdadero interior? El Nimi del Shum, del ajo mismo. El Rabbi Akiva Shum es la gematría de Ratzon, que se encuentra por sobre el nivel más elevado. Esto es lo que dice Rabbeinu Sal. Todo lo que necesitas es la fe en Hashem y en los Sadikim Hamitim, sin cuestionamientos, sin pasar por ningún estudio intelectual. La persona puede elevarse a la cima de la sabiduría y del Ratzon. Pero miremos este tema que es tan esencial, luchando con el Yetzer Hara. Ahora bien, después de todo, el Yetzer Hara es un poder maligno creado en el cielo e insertado en el corazón de cada persona. No puedes vivir en este mundo de la misma manera en que viven los ángeles en el cielo. Los ángeles no tienen Yetzer Hara, no tienen una inclinación hacia el mal. Los seres humanos tienen un Yetzer Hara y nacen con él y son creados con él, pero también son creados con un lado bueno, con el poder de superar y de vencer a ese ser celestial. ¿Cómo es posible que un ser humano de carne y hueso pueda vencer a un ser celestial que es fuego celestial? ¿Cómo es que la persona puede expulsar a ese espíritu maligno dentro de ella? ¿Cómo puede exorcizar al Yetzer Hara, a ese ángel de fuego? Para esto dice Rabbeinu Sal, hay una clave. Esa clave es que la persona sepa que ha nacido con esa debilidad del mal. ¿Y cuál es el objetivo primario del Yetzer Hara, de ese espíritu maligno? Es debilitar el corazón de la persona, debilitar su fe, alejarla de la fe, hacerla caer. Ahora bien, todo esto se debe a una credibilidad por parte de la gente por permitir que el Satán la venza. Rabbeinu Sal pregunta, ¿cuál es la clave? ¿Cómo es que uno lucha con el Satán? ¿Acaso consigues una espada flamiguera para matarlo? Tanto físicamente como en relación a su voluntad, la persona es débil. ¿Cómo puedes entonces combatir a ese ángel de fuego? El regalo de Bushá, Rabbeinu Sal, revela una clave que toda persona puede utilizar. Ella consiste en que uno debe simplemente pensar y comprender el hecho de que, después de todo, uno admite que está cayendo y que está resbalando, que es débil. Hashem te creó y Hashem te dio vida. Hashem te dio la oportunidad de servirlo con verdadera fe y tú te atreves a alejarte de Hashem. Tú te atreves a tener dudas sobre Hashem. Si lo piensas con cuidado, te sentirás muy apenado y con un sentimiento de vergüenza, pues. ¿Cómo he podido hacerle esto a Hashem? ¿Cómo puedo haberme alejado de mi Creador que me dio la vida, que me dio la posibilidad de vivir con el objetivo final de obtener la vida eterna en el Gan Edén? ¿Y esto se lo retribuyo con dudas y preguntas? ¿Cómo me atrevo a cuestionar los motivos de Hashem, los ideales de Hashem? Con esta clase de Bushá, de vergüenza, la persona puede adquirir verdadera fe, pues la fe verdadera significa el temor a Hashem. El verdadero temor significa tener temor en el sentido del respeto. Esto es sentir irat Hashem e irat haromemut, temor a Hashem y temor reverencial ante la grandeza de Hashem. El Zohar dice que cuando Hashem creó el mundo, también creó el mal, pero primero Hashem creó el arma contra el mal. La primera palabra de la Torah es Bereshit. En esta primera palabra Bereshit se encuentran dos palabras, ira boshet, que es la ira, el temor, el respeto, y boshet, que es la vergüenza, y la persona que tiene vergüenza, boshet, puede entonces liberarse del conflicto en su interior. De la palabra boshet proviene la palabra Shabbat, Shabbat Menuha, el descanso del Shabbat, la paz mental. En el Shabbat ya no existe más la turbulencia interior del conflicto en el corazón. Mediante este sentimiento de vergüenza, la persona puede en verdad expeler y eliminar ese mal espíritu. Pero miremos, saboreando el Shabbat en mérito a la emuná. El hecho es que la persona más pobre que realmente observa el Shabbat, cuando se sienta a la mesa del Shabbat, disfruta de una comida que ni siquiera la persona más rica podrá disfrutar en su vida. Este condimento que se encuentra en el alimento del Shabbat nunca podrá encontrarse en ningún palacio ni en ningún lugar.
Incluso la persona más pobre del mundo puede saborearlo, pues tiene una verdadera fe Shabbat. De modo que la persona que tiene esa fe, aunque sea muy pobre, es en esencia más rica que la persona más acaudalada del mundo, más que el emperador más poderoso. Bueno, continuamos con esta clase 14, haciendo del Olam Hazé, de este mundo, una experiencia mejor. Rabbeinu Zal dice que si tienes una emuná shleima, una emuná completa, no solo se te asegura que tendrás un futuro eterno por delante, sino que tu vida aquí en la tierra será mucho más placentera. En verdad, nadie puede evitar el sufrir en esta vida. No hay nadie que sea ni tan rico, ni tan saludable, ni tan perfecto como para vivir una vida sin alguna clase de preocupación o enfermedad que arruine lo placentero de la vida. Cada persona tiene algo que la acaece. La vasta mayoría sufre mucho. La vasta mayoría nunca tiene un solo día que sea perfecto. Si son ricos, tienen problemas con sus negocios, tienen problemas con sus propiedades y con sus acciones. Miren a un multimillonario el día en que las acciones caen y pierde un montón de dinero. Aunque todavía retiene su riqueza, tiene muchas más preocupaciones al respecto. Se le cae mucho más el cabello, por ello que a la persona que no tiene acciones ni bonos, la persona pobre no tiene nada que perder, porque no tiene dinero para perder. Ahora bien, una persona que no tiene este problema puede sufrir de problemas de salud. Una tercera persona cuya salud es buena y cuyos ingresos son firmes puede tener hijos que hagan de su vida algo miserable. Una persona así puede no sentir nahat, satisfacción alguna en sus hijos. Cada uno de nosotros tiene alguna clase de nube negra en su vida y puede testificar el hecho de que no hay tal cosa como una vida placentera en este mundo. Rabbeinu Zal dice que es este mundo en verdad el verdadero Geinom. Entiendan por lo tanto que la persona con fe no solo tiene algo que esperar en el mundo futuro, sino que incluso durante su vida aquí tiene algo para esperar. ¿Cuán diferente es la vida de la persona con emuná? Pues si se le presenta algún sufrimiento, ella estará contenta con ello y lo disfrutará. Disfrutará del hecho sabiendo de dónde viene, sabiendo que ello significa algo para su beneficio. Si tienes isurim, dificultades, sabe que ello es para borrar los pecados que has cometido. De ahí en más tendrá su registro limpio de toda transgresión, las que fueron borradas por los isurim. La persona que tiene fe mira de una manera diferente a los infortunios que le acaecen. Su fe le dice: yo creo en Hashem y Hashem eliminará este infortunio. Hashem ayudará a curar esta enfermedad. Me llevará hacia un estado de alegría. Esto solo hace que la persona se sienta mejor, mucho mejor con esta fe. Aquel que no tiene fe no puede esperar el mundo futuro, pues en cuanto a él concierne, descenderá a la tumba y allí se pudrirá. Dado que no hay mundo futuro para él, tiene que aprovechar lo máximo posible de esta corta vida y vivir mientras él puede. ¿Qué puede esperar sin fe? ¿Cómo puede considerar su dolor sin aflicción? ¿Qué es ese dolor y ese sufrimiento que son para su propio beneficio? Sufrirá aquí y luego sufrirá allí. Sin fe, la vida aquí no solo es amarga, es un vacío. Por lo tanto, la emuná peshutá es una fe simple, es una buena persona. Una fe simple es una buena para la persona en el Olam Hazé y en el Olam Haba. Preguntas que no son preguntas en absoluta. La Gemara nos dice que cuando los padres son kosher, cuando viven en pureza y observan meticulosamente las leyes de Nida, de la pureza familiar, se les otorga como hijo una neshama santa y pura. Hay misbot que la persona puede hacer y de esa manera merece buenos hijos. Esas neshamot nacen en pureza y no cometen ninguna transgresión que las pueda impurificar. Viven una buena vida religiosa. Rabbeinu Zal dice que esas personas nunca tienen problemas con pensamientos de kefirá o de ateísmo o de descreimiento. Simplemente esos pensamientos nunca se les ocurren, pues para ella es algo imposible. No pueden comprender y no pueden concebir cómo alguien pueda tener preguntas sobre la fe. La verdad es que están en lo cierto. Todas las preguntas que la persona pueda tener sobre la fe no son en realidad preguntas en absoluto. En realidad, preguntas en absoluto en todos los casos, si la persona tuviera una mente clara, lúcida,
comprendería que toda pregunta sobre la fe no es una pregunta en absoluto, pues esa pregunta se respondería automáticamente si uno tuviera fe. De modo que también aquí las preguntas que puedas hacer sobre la fe no son preguntas en absoluto, pues la respuesta está precisamente allí, en la pregunta misma. Esto, por supuesto, que no se le presenta en verdad a una mentalidad avanzada, sino a una mentalidad juvenil e infantil que cree que está avanzada. De hecho, ellos abandonan el verdadero sentido y la verdadera sabiduría al abandonar la fe y al entrar en esas cuestiones de filosofía. Por lo tanto, Rabbeinu Zal dice que la clave es fortalecerse con una fe pura. El Tzaddik Bemunato He, el Tzaddik vivirá por su fe. La persona puede realmente vivir por siempre si tiene esa fe pura e incuestionable. Esto implícito en el alma del Rebbe Nachman Aizichot Haran. Emuná, que suele traducirse vagamente como fe en Dios, es considerada el pilar de la creencia y práctica judía. ¿Qué significa el término emuná? ¿Cómo afecta mi vida? ¿Cuándo se requiere de nosotros los judíos que tengamos o practiquemos esta emuná? Desafortunadamente muchas personas asumen que emuná se refiere a fe ciega. Sin embargo, eso no es correcto. En el rezo de el Aleinu, que se recita al final o cerca del final de cada servicio religioso, proclamamos: y deberás saber hoy y llevarás a tu corazón que Dios es el único Dios. No es ordenado saber que Dios existe. Los saltos de fe no tienen nada que ver con el conocimiento, no meramente expresiones de lo que uno desea que sea verdad y no de lo que es realmente cierto. La emuná comienza en la mente como emuná intelectual y se reforma después de un duro trabajo racional y de mucha indagación, reflexionar sobre la existencia del mundo y sobre el hecho de que no podría haber sido creado sino por un ser infinito que nos ayudará a lograr finalmente esta fe intelectual. Saber nuestras mentes que nuestro Creador está allí es el primer paso. Sin embargo, con el tiempo y con mucha práctica, la emuná puede asentarse en el corazón. Después de que reconocemos sin problemas que Dios es parte de nuestras vidas y que nunca nos deja, podemos trabajar en desarrollar la lealtad a Dios con ese reconocimiento y comenzar lentamente a sentirlo en nuestro interior, en vez de ser meramente una creencia intelectual. Emuná debiera ser definida como el acto de ser fiel o leal. Es el requisito básico de cualquier relación sana y requiere de un constante esfuerzo. Con tiempo y dedicación podemos encaminarnos rumbo a una vida impregnada de emuná. La emuná se desarrolla a lo largo de toda la vida y debemos reflexionar constantemente sobre ella. La lealtad hacia Dios se vuelve esencial cuando la vida nos lanza una dificultad que puede desestabilizarnos y hacernos dudar que las cosas son realmente para bien. En esos dolorosos momentos también nos es más difícil ejercitar nuestros músculos de emuná y la situación se hace más desafiante aun cuando la realidad nos presenta dificultades que entran en conflicto con nuestra habilidad de entender intelectualmente. La pérdida de armonía entre aquello que sabemos que es verdad en nuestra mente y que Dios cuida de nosotros como parte de su pueblo y el hecho que no vemos reflejada dicha lógica en el mundo es lo que nos otorga como el libre albedrío. Mediante el libre albedrío, escogemos si mantenemos leales a la palabra de Dios a pesar del dolor o si reunimos la palabra de Dios debido a su aparente falta de lógica. Emuná en entender que no podemos comprender la totalidad del conocimiento de Dios, pero reconocer y aceptar que a pesar de eso, todo tiene un propósito. Una vez que sabemos lógicamente que Dios está siempre con nosotros y una vez que hemos comenzado a poner en práctica esta lealtad con regularidad, podemos dedicarnos a la vida diaria con confianza en Él. Este sentimiento de confianza nos otorga un regalo de seguridad, saber que estamos en manos perfectas y que ya estamos siendo individualmente dirigidos y tratados por Dios. Por lo tanto, podemos disfrutar del sentimiento de que estamos siendo guiados a través de la vida por un guía personal y de que hay un significado y un propósito para cada evento que ocurre. La emuná viene mediante la práctica de la mente y de la acción. Si utilizamos las dificultades que nos presenta la vida como una posibilidad para ver a Dios en nuestras vidas, podremos estar cada vez más conscientes de su constante presencia. Podemos usar estos desafíos como catalizadores para acercarnos más a nuestro Creador, puesto que obtenemos significado y crecemos con la experiencia.
Por ejemplo, cuando viajamos en un autobús a Jerusalén, podemos recostarnos a nuestro asiento y relajarnos y disfrutar de la vista. Podemos estar libres de preocupaciones, pues sabemos que el conductor es profesional y que sabe cómo y hacia dónde conducir. Si no confiáramos en las habilidades del conductor o si pensáramos que nosotros podríamos conducir el autobús mejor que él, entonces probablemente estaríamos sentados en el borde de nuestro asiento durante todo el camino, cuestionando sus habilidades de manejo. De la misma forma, con emuná podemos sentarnos calmadamente en el autobús, disfrutar del paisaje y esperar nuestro destino final. Estar atorado en una calle llena de autos, en un campo de entrenamiento para fortalecer nuestros músculos de emuná. Algunos pensamientos en los que podemos pensar son: ¿debo estar siendo retrasado por una buena razón? Quizá está resbaloso adelante y necesitaba bajar la velocidad. Necesito tiempo para organizar mis pensamientos antes de seguir manejando. Hay un propósito detrás del hecho que haya tenido que disminuir la velocidad y es por mi bien, aunque no lo pueda ver con facilidad. Cuando alguien se me adelanta mientras hago la fila para pagar las compras, es otra oportunidad para ejercitar mis músculos de emuná. Quizás esta es una oportunidad para refinar mi personalidad de por medio, para permitirle a otra persona pasar primero sin sentirme resentido. Emuná significa ver más allá del limitado ahora y saber que quizás no entendemos completamente el significado de lo que está ocurriendo. Pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero emuná significa tener fe en que solamente Dios lo sabe realmente. No obstante, también tenemos fe en que algún día nosotros también lo sabremos, implícito por Orit Esther Reiter. Amigos, llegamos a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes, como siempre, la audiencia a través de nuestro canal Hashem en tu vida. Gracias a Andrés Artes Portus, que nos permite estos textos tan valiosos de los libros sagrados para presentárselos a ustedes. No solamente a la gente del grupo Talmud, Torah y Tania en Facebook, que dirige Andrés Artes Portus, sino a todas las personas en diferentes partes del mundo que van a ver este material tan valioso. A ustedes muchas gracias, denle like, compártanlo y ayúdanos a difundir la Torah por todo el mundo. Gracias al grupo Bitajón y Emuná por toda su colaboración. Nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Hashem los bendiga.